palabra que es viva y eficaz. Adelante, mi pastor. Aleluya. Gracias. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y vamos a orar, amados, pongámonos en comunión para que por medio de la oración podamos recibir la palabra con humildad. Amado Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el grande privilegio que nos das, Señor, de estar dentro de tu casa, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te rogamos en esta noche que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Perdona todo pecado, toda ofensa, toda palabra descomedida, Señor, toda palabra ociosa. Te ruego, Padre, que limpies toda mancha, toda iniquidad, Señor, todo espíritu de incredulidad, Señor, Padre, que hay en nosotros. Te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que borres nuestras rebeliones, Señor. Tú eres Dios bueno, Señor. Tu palabra dice que tú eres Dios perdonador, que eres lento para la ira y grande en misericordia. Te rogamos, Señor, ahora que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ilumine, nos inspire, Señor, y que la palabra que vamos a recibir, Señor, la reciba nuestro corazón con toda humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro de el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Lucas, capítulo 7, verso 11. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Lucas 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándosele, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Quiero hoy hacer una alegoría de este pasaje bíblico, empezando definiendo lo que es una alegoría, para que podamos todos enfocarnos en el propósito del mensaje. La alegoría es una figura literaria, espiritual muchas veces, que trata de ilustrar una verdad. Aunque el texto se define por sí solo, sin ser una alegoría, quiero alegorizarlo para expresar el contraste de lo que es la vida y la muerte, de lo que es estar en Cristo Jesús y estar fuera de Él. Cuando vemos este escenario que nos lleva a una profunda meditación, porque es evidente, amados, que siempre que asistimos a un funeral, nuestra mente, nuestro corazón
se estremece, y la primera pregunta que debe de hacerse todo cristiano y toda persona coherente es decir, ¿y a mí cuándo me tocará? Y esta es una pregunta que debemos hacérnosla a diario, porque en verdad siempre estamos en el umbral de la muerte. Tenemos un paso aquí en la tierra y otro más allá, amados. Solo Dios conoce nuestros tiempos, solo Dios conoce el momento exacto en el cual Él llama a cada uno de nosotros. Pero veamos esto, amados. Usted vea, el Señor Jesús venía con sus discípulos, con un grupo de personas que lo seguían. ¿Y por qué lo seguían, amados? Porque la fama de Él había crecido, ya Él, podemos decirlo en buen término, era popular. Porque venía sanando enfermos, venía echando afuera endemoniados, venía haciendo maravillas, sanando a los leprosos, dándole vista a los ciegos, levantando a los paralíticos, y los que venían allí venían alabándole. Podemos identificar dos caravanas, ¿no? La caravana de la vida, en donde Jesús era el protagonista, en donde Él se mostraba con una forma maravillosa. Yo me imagino la gente venía haciendo ruido, diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el contraste, en la otra esquina aparece un féretro, un cortejo fúnebre, y podemos decir en este pasaje bíblico un funeral que se cancela. Es un título que difícilmente lo vamos a ver nosotros si no lo recibimos por medio de la Escritura. Es difícil que un funeral se cancele, amados. El funeral se da porque se da. En otras palabras, amados, imagínense a usted preparándose para un funeral, que no es lo mismo cuando usted se prepara para una fiesta, ¿verdad? Es totalmente diferente su estado de ánimo, es totalmente diferente su disposición al ir a una fiesta, a casa de banquete, o ir al funeral, amados. Aunque la Escritura dice que mejor es ir a un funeral que a casa de banquete, porque en el funeral meditamos para vida eterna, y eso es una verdad. Pero aquí, amados, estaba el dador de la vida, estaba el Señor Jesús, y venía con un grupo de seguidores. Dice que entró a una ciudad que se llamaba Naín, y les digo esto porque la gente habla y dice la viuda de Naín. No era viuda de Naín. Naín se llamaba el lugar. Era una mujer viuda, la madre de este joven. Imagínense, y era su único hijo. O sea, esta mujer iba a quedar totalmente sola. Y era triste la consideración que había con una viuda, amados, porque no eran tiempos, amados, en que se amparaba precisamente a las viudas. Pero bueno, el punto es que el Señor Jesús se acercó y dijo: no llores. Y de inmediato tocó el féretro, y se detuvieron los que llevaban el féretro, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Imagínense ustedes, amados, cuál habrá sido la expresión, la cara de los asistentes al funeral y de los que también seguían al Señor Jesús. Una cara de asombro, de temor, porque en verdad Él dice que el temor se apoderó de todos ellos.
se había levantado un muerto, amados. Era algo que no ocurre, sino cuando Cristo se presenta, amados. Y es que la diferencia entre la vida y la muerte es precisamente Jesucristo. Jesús es el dador de la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto, amados, nos lleva a una reflexión. Este joven que habrá tenido 16, 17 años, 20 años, y debemos pensar, ¿cuánto habrá servido este joven a Dios? ¿Cuánto habrá él ofrendado a Dios? ¿Cuántas alabanzas habrá hecho a su Creador? ¿Cuánta oración habrá él expresado a Dios? ¿Se da cuenta, amados, que Dios llama a niños, a jóvenes, adultos, mayores, ancianos? Y no hay distintivo en eso. Dios es soberano. Y el punto es alegorizar esto, contrastándolo con la vida que nosotros podríamos llevar o llevamos. ¿Cuántos años Dios nos ha rodeado con el muro de la misericordia? ¿Cuánto favor Dios nos ha prodigado a nuestro alrededor? ¿Cuánta gracia Él ha derramado sobre cada uno de nosotros? ¿Cuánta misericordia el Señor ha tenido para con nosotros? ¿Y cuánto nosotros hemos agradecido? ¿Cuál es nuestra actitud realmente? ¿Permanecemos inertes como un muerto, indiferentes, sin ninguna expresión? ¿Está en nuestro corazón, está en nuestro propósito, está en nuestros planes servir a Dios? ¿O necesitamos que el Señor Jesús nos dijere: levántate? Amados, yo creo que necesitamos dejar la indiferencia y darnos cuenta que Jesucristo es la vida. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y esto es fundamental, amados. El mensaje se llama una nueva vida. Cuando usted ve, amados, los escritos del Evangelio de Mateo, de Juan, en Mateo 3, dice que aparece Juan el Bautista. ¿Y saben cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era solamente una expresión. No había nada más que él dijera, amados. Juan el Bautista no era un teólogo, no era un hombre que tenía un discurso, un mensaje lleno de expresiones y de citas bíblicas. No, la única palabra de Juan el Bautista era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el libro de Mateo, amados, en el capítulo 5 también, cuando aparece el Señor Jesús, lo primero que Él dice es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué implica todo esto, amados? Que para que exista vida, amados, en nosotros, lo primero que tiene que ocurrir es un arrepentimiento genuino después de haber creído en Cristo Jesús.
Si usted observa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 10 y 11, dice así: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. En términos del original, nacer como hijo de Dios implica una expresión que es nacer de lo alto, nacer de las alturas. Cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Jesús le dice, después de que Nicodemo se acerca, le dice: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, que si no nacieres de lo alto, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Cuando usted ve esto, amados, el nacimiento de la carne es de la carne. Un hombre se une a una mujer y engendran un hijo, y nace un hijo de la carne. Si usted ve en Juan 1, el que acabamos de mencionar, en el verso 11 y 12, dice que no hemos sido engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. O sea, es la voluntad de Dios que usted y yo seamos engendrados desde el punto de vista espiritual. Entonces, nuestro nacimiento es de lo alto. Cuando usted ve, amados, en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 6 dice que todo designio del corazón del hombre era malo, era contrario a los propósitos de Dios, y Dios manda el diluvio por eso. Esto nos hace ver, amados, que el hombre vive siempre enemistado con Dios. El hombre no quiere conocer, no quiere saber, no quiere escuchar, no tiene tiempo para escuchar los preceptos, los mandamientos, las leyes de Dios, los planes de Dios para su vida. Es el hombre el que quiere vivir independiente. Es el hombre que no tiene tiempo nunca para escuchar la palabra. Siempre estamos ocupados o cansados, adormecidos, y no tenemos una relación personal con Dios. No tenemos una oración diaria. No tenemos una meditación en la palabra y no conocemos. Y amados, el hombre necesita creer en la palabra de Dios. Para poder nacer de nuevo, necesitamos creer en Cristo Jesús. Para creer en Cristo Jesús, amados, tiene que haber también un corazón que se abra a la palabra de Dios, porque Dios conoce el corazón del hombre, amados, y sabe cuál corazón es el que está dispuesto a recibir. Es importante que nosotros nos demos cuenta que el nuevo nacimiento, o el nacimiento que viene de lo alto, amados, es como dijo el Señor Jesús, así como el viento sopla de doquiera, de donde quiere, y va de aquí para allá, y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu de Dios, que viene y se allega a nosotros para
darnos vida para restaurar todo lo que está mal, para poner cosas de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Es el Espíritu de Dios el que empieza a cambiar nuestros preceptos, nuestros propósitos, y es el Espíritu de Dios que nos empieza a conducir. Por eso la Escritura dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Es en general el mundo, pero somos los gentiles y los judíos. Jesús vino y no fue recibido, porque si lo hubieran recibido, amados, no le hubieran crucificado. Pero estaba escrito que así iba a ser igual. Pero el punto es que era el corazón de ellos que estaba cerrado, endurecido, lleno de incredulidad. Imagínense ustedes, amados, el nivel de incredulidad, de violencia que había. Solo mire cuando empiezan los evangelios del Señor. Mateo, que es el primer libro, se escribe después de 400 años en donde la palabra de Dios está en silencio. Si cuando recibimos la palabra semanal no le damos a veces cabida, si habiendo tantas iglesias, lugares donde congregarse, el mundo está totalmente distraído. Imagínense en 400 años de silencio. Era tinieblas. Por eso el profeta Isaías dice: y el pueblo que habitaba en valle de sombra de muerte vio gran luz. O sea, ¿por qué, amados? Porque todo era muerte. Porque si no está Cristo, todo es un funeral. Todo está corrompido. Este joven ya empezó su descomposición. No sabemos, amados, qué tan avanzada iba la descomposición. Es costumbre poner los cuerpos 1, 2, 3 días, algunas regiones una semana, y el cuerpo empieza a descomponer, como dijo la hermana de Lázaro: ya es de 4 días, Señor, ya hiede. Y esa es la connotación, la alegoría que tenemos que aplicar. ¿Cuánta descomposición hay que el Señor tiene que quitar? Y es que cuando viene Cristo, amados, irrumpe la vida, sale la corrupción, sale lo vil, sale la maldad, sale el engaño, falta la dureza, sale la dureza del corazón, sale el orgullo, sale la vanidad. Porque si permanecemos en eso, estamos casi como embalsamados ya, como cual Lázaro, con vendas inmundas, amados, pretendiendo que estamos bien, en realidad no lo estamos. Y es Cristo, amados, que tiene que aparecer de una manera milagrosa, así como se levantó el hijo de esta mujer, así nosotros también nos hemos levantado. Puede ser que estábamos en una gran descomposición, puede ser que ya no había remedio, amados. Imagínense ustedes cuando la gente dice: ya no se puede hacer nada, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el polvo al barro. Y este joven iba directo a la tumba. Y muchos de nosotros
Estuvimos así, amados. Por eso la Escritura dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Alegorizar esto nos lleva a un sentimiento especial de análisis, de consideración, de saber realmente que antes éramos hijos de la desobediencia, que antes estábamos muertos en delitos y pecados, y que ahora, amados, por la misericordia, por la gracia del Señor, porque a Él le plació, amados, nos ha dado vida, como dice la Escritura, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando volvemos a la palabra de funeral, nos damos cuenta que un día estuvimos así, ya prácticamente embalsamados, pero bendito sea el Señor en su gracia, en su misericordia, que nos ha dado una nueva oportunidad. Usted observe, amados, lo que dice el libro de Segunda de los Corintios, capítulo 5, en el verso 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí que son hechas nuevas. Entonces, usted ve, amados, muchos de nosotros estamos en deuda con Dios en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestro fruto. ¿Cuánto servicio hemos retribuido al Señor comparado con la gracia de Él que es permanente en nosotros, que nos sostiene, que nos guarda, los muros de su misericordia rodeándonos siempre, siempre dándonos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la pone Él, amados, porque solamente por medio de Cristo es que usted puede recibir paz. Solamente cuando usted reconoce quién es su Señor es que el Espíritu da testimonio en su corazón de que somos hijos de Dios. Solamente el Espíritu es que da testimonio cuando usted está fuera de orden y usted reconoce, amados, que está mal. Y es el Espíritu el que lo convoca nuevamente a venir de rodillas ante su Creador y decir: Señor, perdóname. No es porque usted tiene un buen análisis de usted mismo, sino porque el Espíritu es el que convence de pecado. Es el Espíritu que lo sigue donde usted va, lo rodea, y aún en sus sueños el Señor le habla y le advierte cosas y le dice cosas. Por eso tenemos que tener nuestro corazón y nuestros oídos afinados para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios en nuestras vidas. Que podamos cada día decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y que no le digamos: Señor, escucha, que tu siervo habla. Sino: habla, Señor. Es mejor que Él nos hable a que nosotros hablemos demasiado. Porque a veces estamos como que hablando mucho y no dejamos el tiempo para que Dios nos hable. Una de las cosas que debemos pedir en oración es: Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, ayúdame. Fortalece mis debilidades, Señor.
Porque a veces estamos con mucha vanidad espiritual creyendo que estamos bien. Y necesitamos que el Señor nos diga: a ti te digo, levántate, levántate. Creo yo, amados, que hablar de esto nos estremece, nos conmueve y nos lleva a un punto de reflexión que es necesario, amados. Es necesario. El día de antes de ayer asistí a un funeral de un hombre que estaba sano, totalmente sano. Dice que se levantó en la mañana, se sacó su pijama y se puso su ropa de casa. Fue a comprar el pan, vino con el pan. Y su esposa todavía dormía. Y se volvió a acostar. Y dice la esposa que eran como las 10, las 11 y no se levantaba. Después de que fue a comprar el pan. Y algo raro en él, un hombre mayor. Y la esposa decía: lo voy a dejar dormir porque ha de tener sueño. Cuando ya se dio cuenta que era tarde, le dice: levántate. Y ya no se levantó. Y estaba sano. Y así, amados, tenemos que darnos cuenta que en cualquier momento somos llamados. Por eso debemos de hacer un inventario espiritual cada día, cada anochecer, decir: Señor, perdóname. Señor, perdona toda palabra ociosa que yo haya dicho, porque la Biblia dice que será tomado en cuenta aún las palabras ociosas, amado. Tenemos que darnos cuenta, amados. Dice la Escritura que desde el cielo habrá alguien que diga: Señor, no cortes el árbol todavía, puede ser que este año dé fruto. No sé para cuántos esté puesta el hacha ya en la raíz. Sin embargo, tenemos desde el cielo alguien que intercede, que dice: déjalo este año más, puede ser que dé fruto el próximo año. Que nuestro análisis y nuestra reflexión nos lleve a recapacitar. Porque si usted es la vid del Señor, pregúntese: ¿cuántas uvas maduras le trajo al altar del Señor ya? En el tiempo en que usted está sirviendo al Señor, ¿cuánto fruto le trajo ya al Señor? ¿Estamos dando frutos? ¿O estamos como la higuera, pura hoja y no había fruto? Estaba haciendo una reflexión el otro día, le comentaba a mi esposa: cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Y Dios tuvo que darles pieles. O sea, hubo un sacrificio para cubrir su desnudez, su pecado. Las hojas de higuera son el argumento de los hombres, son las excusas, son los pero de nosotros. Es la sangre de Cristo la que tiene que cubrirnos a nosotros. Por eso Jesús maldijo a la higuera. La higuera representa la humanidad, lo que nosotros aparentamos, solo hojas y nada de fruto. Como alguien dijo: mucho ruido y pocas nueces. Amados, necesitamos decir: Señor, porque tú vives, viviré yo mañana. Pero ¿vivir para qué, amados?
para servirlo, para decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Señor, necesito escuchar cada día más de tu voz tierna y delicada. Habla a mi corazón, háblame en sueños, por medio de tu palabra, o por medio de algún siervo que venga y me diga lo que tengo que escuchar. Amados, Jesús hace la diferencia entre la caravana de la muerte y la caravana de la vida. Jesús es el que cancela los funerales. Nuestro funeral se canceló, amados, porque ya no vamos a ir a muerte eterna, vamos a ir a vida eterna con Él. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros un día, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor. Tu palabra dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Nosotros te tenemos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día pusiste tu mano sobre nuestro féretro, Señor, y nos has dicho: levántate. A ti te digo, levántate, dice el Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos pasaste de muerte a vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito el día que nos llamaste, Señor. Te acordaste de nosotros, que nos diste un nuevo nacimiento, Señor, que hemos nacido del agua y del Espíritu, Señor, que hemos nacido de lo alto, Señor Padre, que hemos sido engendrados por voluntad tuya, Señor. Gracias, Señor, porque es la vida que nos lleva a una eternidad, Señor, contigo. Gracias, Señor, por mis hermanos que hoy han recibido tu palabra. Gracias por todos aquellos que a través del internet nos observan también, Señor. Gracias, Señor, por todos tus preceptos, tus mandamientos, tu palabra, Señor, que nos aconseja, que nos remueve nuestro corazón, Señor, y nos hace estremecer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis amados.